Muy buenas noches a todos los que están en las redes sociales, que nos están siguiendo siempre por nuestro canal de YouTube. Los días jueves, estamos saliendo jueves 9:30. La iglesia Piedra Viva y todos los mensajes que todos los jueves damos salen de los domingos, salen a los jueves. Felicitaciones a todos los que están siguiendo. Bendiciones para ustedes. Hoy comenzamos con un proyecto buenísimo para la iglesia y todos los que nos están siguiendo, vamos a entender que Dios, una vez que resucita nuestro Señor Jesucristo, encarga el día de Pentecostés. Vamos a hablar de lo que significa Pentecostés. Vamos a aclarar todos los conceptos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo que se refiere al mismo, y lo que queremos es que ustedes entiendan ya que el proyecto comenzó hace siete días. Ese proyecto fue instalado, lo instalamos una vez que termina la resurrección. El Señor, nuestro Señor Jesucristo resucita entre los muertos, se cuenta 40 días. Esos 40 días que se cuenta que Él tuvo con los discípulos, apareciéndoles todos los días. Se le aparecía a cada uno de ellos de diferentes maneras y no solamente a los 12, se le apareció a otros discípulos, como los discípulos de Maús, que iban al camino de Maús, y también se le apareció a varias mujeres. Le damos gracias al Señor por eso, por esas apariciones, porque eso nos da a entender a nosotros que Él se preocupó antes de hacer su ascensión a los cielos, se preocupó que la iglesia estuviera bien y le dio órdenes a los discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que fuese investido del poder de lo alto. Ahora, cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando del jubileo, la fiesta de las semanas. Más adelante la vamos a aclarar. Pero queremos ver el contexto que nos dice el evangelista Lucas. Lucas servía a Pablo, servidor de Pablo. Lucas estaba en el equipo evangelístico de Pablo, el equipo misionero de Pablo. Lucas era el médico de cabecera de Pablo. Era médico y era un personaje muy influyente en esos tiempos. Y él escribe el Evangelio según San Lucas a un personaje llamado Teófilo, y también escribe el Hecho de los Apóstoles también a ese personaje. Quiere decir que el Espíritu Santo le insta, o sea, le revela a través de predicarle a este personaje. Quedan dos obras muy portentosas, que es el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esas obras son magníficas. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo impulsa a qué? A evangelizar a este personaje. Era un personaje del gobierno griego, un personaje público muy importante, que él expresa y le dice, lo llama excelentísimo. Ahora quiero que me busque en el libro de los Hechos, capítulo 1, del 1 al 5, para comenzar a leer allí, para entrar el contexto de la Biblia, lo que es los 40 días. ¿De dónde sacamos nosotros esos 40 días? Y el número 40. Lee, por favor, Angie. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La fiesta de Pentecostés era la fiesta de las semanas. Esa fiesta de las semanas se celebraba cada 7 años. Ya le vamos a explicar el contexto histórico. Cada año, cada 7 años, el año número 6, el pueblo de Israel, la ley decía que el año 7
la tierra tenía que descansar. Así como nosotros trabajamos, también ellos trabajaban los 6 días de la semana y el séptimo día descansaba. Le vamos a hablar también del día de reposo, ¿ok? ¿Y por qué se descansaba ese día? Toda persona, todo hombre, la tierra, tiene que descansar un día. La tierra descansaba un año. Eso lo dice la Biblia. Más adelante se lo vamos a explicar mejor. El número 40. El número 40 es la prueba completa, una prueba completa. O sea, donde Dios saca a la luz el bien y el mal. 40 días le dio el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo está en Lucas 4 y Mateo 4. El Espíritu Santo toma a nuestro Señor Jesucristo y lo lleva al desierto para ser tentado por el enemigo. 40 días pasó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, 40 días es el tope. O sea, para que tú puedas crear un hábito, sea bueno o sea malo. Voy a repetir, 40 días es el tope para tú crear un hábito, sea bueno o sea malo. 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto, ¿ok? Como vagabundo, lo que se conoce como los 40 años vagabundo. 40 días pasó Moisés cuando Dios escribe con su dedo en las tablas, corta del cerro del Sinaí, corta allí con su dedo, el dedo de Dios y escribe los 10 mandamientos. 40 días tuvo Moisés. 40 días, cuando él baja del Sinaí, él ve el pueblo cargado de pecado, rompe las tablas, después ora y le pide a Dios que le dé nuevamente la ley, los 10 mandamientos, el decálogo. Después tiene que subir nuevamente y son 40 días más que pasa Moisés allá en la cumbre del monte Sinaí. 40 días le tocó a Elías en Oreb. 40 días caminó y 40 días de prueba para que Elías tuviera una transformación. Los reyes, tanto como Saúl, David, Salomón, duraron 40 días 40 años en su reinado. ¿Ok? Quiere decir que el número 40 tiene un número que significa, ese número tiene un significado en la Biblia que nosotros tenemos que entender eso. Ahora, ¿cuál es el significado? Ya se lo dije. Es una prueba completa que donde Dios saca a la luz el bien y el mal. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes agarrar un hábito malo durante 40 días. Si tú practicas algo malo durante 40 días, te vas a convertir en una persona mala mientras que no te arrepientes de eso. Ahora, si practicas lo bueno, te vas a convertir en una persona buena. Por eso es que hay que tomar un hábito. Este hábito que estamos haciendo nosotros en los 40 días, nos va a nosotros a entender lo siguiente. ¿Qué vamos a entender? El Evangelio, los 4 Evangelios, el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a hacer lectura y vamos a estar predicando al respecto. Ahora, usted tiene que leer la Biblia. Nosotros mandamos a leer la Biblia y no la leen. Ahora, mandamos a escuchar la Biblia en el audio Biblia y ustedes no escuchan la Biblia tampoco. Perdemos el tiempo en otras cosas, pero no ocupamos el tiempo en la Biblia. La Biblia dice, escudriñar las Escrituras, dice nuestro Señor Jesucristo, porque en ella os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir? Que las Sagradas Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vean, Pentecostés o fiesta de las semanas era la segunda fiesta de 3 fiestas importantes que se practicaba el pueblo de Israel. Eran las fiestas anuales, la primera era la Pascua, la segunda era la fiesta de la semana, la fiesta de las cosechas, y la tercera es la fiesta de los tabernáculos. ¿Okay? Recordando la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Okay? Ahora vamos a hacer lectura, por favor, Éxodo 34, del 18 al 26. ¿Lo tienen? Léelo. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres,
quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ok. Estas 3 fiestas anuales celebraban las más importantes. Celebraban otras fiestas que eran las más importantes. Por lo menos, estas fiestas de las semanas tenía por concepto o por mandato, es decir, que cada 7 años, 7 veces, ellos iban a celebrar esa fiesta y eso se llamaba, en el año 50, se llamaba el jubileo. Pentecostés significa 50. Eran los 50 años que era el jubileo, era la liberación, tanto como esclavos, tanto como deuda, todo se liberaba en ese tiempo. Ahora, cuando nosotros comenzamos a entender que el jubileo o Pentecostés, jubileo, en el hebreo es Yobel, es trompeta. Se consideraba también el año sabático. Tenía lugar cada 50 años, cada 50 años. O sea, a finalizar un periodo de 7 veces 7 años y se anunciaba con el toque de la trompeta. Se dice, de dónde viene su nombre. Vamos a leer más adelante el libro de Levítico, número 25, del 1 al 25. Espérate allí. Ahora, eso dejaba para descansar la tierra. Cada propietario, ¿qué dice? Recobraba sus posiciones en el año del jubileo y se obligaba a vender, o sea, o se soltaba la deuda. Era perdonada la deuda, si era hipoteca o si se consideraba a algún esclavo. Ahora, lo único que no se acentuaba o que no se liberaba eran las casas que quedaban dentro de las ciudades amuralladas. Si una casa estaba dentro de una ciudad amurallada, se consideraba no era liberación, sino que había que comprarla de nuevo para el acto de redentivo. Comprarla de nuevo o venía el propietario, no se podía en casas amuralladas. Ahora, la otra cosa es lo siguiente. Los esclavos hebreos eran liberados. Inclusive, sus familias quedaban en libertad. Ahora, no vimos, acuérdense del mensaje que yo le di referente a Segunda de Reyes, capítulo 4, cuando vimos que al profeta que muere le llevaron a los hijos como esclavos. Bueno, eso es que para pagar la deuda, las personas llevaban a los hijos, a la familia, como esclavos. O le tomaba, si tenía una propiedad, se la tomaba. Ahora, cada 7 años era liberado y cuando se cumplía el año de jubileo, era el año número 50, se quedaba libre. Más adelante les vamos a explicar según la Biblia. Ahora, en la lectura, entendemos que estas fiestas de jubileo o de la semana se celebraban. ¿Cuándo se celebraban ellos? Ellos comenzaron a celebrarse de la salida del pueblo de Israel de Egipto, o sea, en la fiesta de las Pascuas. Ahora, estas fiestas tenían su celebración. Ahora, se sembraba, se trabajaba la tierra 6 años
El año número 7, la tierra descansaba. La tierra tenía que descansar. Si la tierra no descansaba, ¿qué pasaba? Se metían en problemas. Y esto es lo que vamos a conseguir. Lee, por favor, Levítico 25, del 1 al 25, para que puedan entender. Habló Jehová a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponerlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el 7º año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año 8º, y comeréis del fruto añejo, hasta el año 9º, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esto es lo que llaman el pariente redentor. Ahora vean, escúchame. ¿Qué pasaba? ¿Por qué había pobres? Habían pobres porque no se guardaba la ley de Dios. ¿Ok? El Señor habló específicamente cómo se tenía que trabajar la tierra. Entonces ellos sembraban, no obedecían a la ley y sembraban el año 7. Sembrar en el año 7 había el peligro que la tierra, sus partes orgánicas no se recuperaban. ¿Por qué? Porque el descanso para la tierra era para recuperar sus funciones orgánicas, para que la tierra pudiera dar fruto al año siguiente de su descanso, que si contamos del 1 al 7 al año 8.
iban a sembrar. Se descansaban al séptimo año y al año 8 se sembraba, nuevo comienzo del trabajo de la tierra. Entonces la tierra daba en el año 6, el año 7 y el año 8 se comían, en el año 8 se comía lo que llamamos los frutos secos y los alimentos, las proteínas secas, lo que llaman carne o pollo o pescado seco, se comían. ¿Por qué? Porque ellos daban descanso a eso. Ahora, ¿por qué se daba descanso? Ahora, ¿qué pasaba? A quebrantar la ley, sembrando, al año 7 a la tierra no tener su sustento orgánico, no iba a dar la cosecha debida o la cosecha esperaba. Si tenía deuda o pedía algún crédito para la siembra, perdía, o si a la venta se perdía, ellos no podían recuperarse. Entonces ellos alquilaban la tierra, empeñaban la tierra. A empeñar la tierra, como la tierra no le iba a producir, entonces no pagaban los créditos. A no pagar los créditos se metían en problemas, y al meterse en problemas tenían que dar la tierra o dar a la familia como esclavo. Entonces, ¿qué pasa? Le hablaba el turno de la mañana que sucesivamente la problemática cuando se hizo jubileo fueron jubileo a lo largo de la historia bíblica, fueron muy pocos años que se hicieron jubileo en el registro bíblico. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vivía en pecado, el pueblo de Judá vivía en pecado y fueron pocos. Cuando se separaron jubileo eran porque se descubrían la ley, los manuscritos se descubrían y comenzaban a leer la ley y eran que comenzaban a enseñar o a dirigir lo que decía la ley. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaba? Al quebrantar la ley, el pueblo no ejecutaba conforme a los ordenamientos dados por Dios. Y cuando se salían del plan y el propósito de Dios, quebrantando la ley, habían problemas en cuanto a la siembra y a la cosecha. Ok, para tener problemas en la siembra y la cosecha, se presentaba eso. Ahora, ¿qué significa el Media Bit? El Media Bit era el calendario hebreo. El calendario hebreo, hay dos calendarios en el hebreo actualmente. El calendario que para decir las fechas, la fecha antigua o las fechas que tienen que ver con las fiestas anuales y todas estas cosas, y la parte política. Hay dos fechas. La parte política, dos calendarios. Un calendario político y un calendario religioso. Uno político y uno religioso. Ahora, el Media Bit era, se cuenta no como el calendario nuestro, para tener para poder entender ese mes, era en el calendario nuestro la segunda quincena del mes de marzo, y la primera quincena del abril nuestro, ¿okay? Del abril nuestro. Eso fue, en ese mes era el primer mes para ellos. Para nosotros, parte del tercero, el cuarto, y para ellos es el primer mes cuando ellos salieron del mes de Egipto. Ahí comienza el calendario hebreo. ¿Cuándo comienza el calendario hebreo? Cuando ellos salen de Egipto, comienza. Se forma en el desierto, se forma el calendario hebreo. Hoy hay uno, como les dije, religioso y uno político. Ahora, el calendario nuestro es el calendario gregoriano, el nuestro, ¿okay? El nuestro por el Papa llamado Gregorio, es la estructura desde el mes de enero al mes de diciembre. Y ahí lo que nosotros conocemos de las fechas y los días. Ahora, nosotros nos regimos por los dos, el religioso hebreo y también el gregoriano, porque es el que entendemos y el que dominamos. Ahora, por lo menos para los exégetas, ¿cuáles son ellos? Los que estudian la palabra de Dios, ellos tienen que estudiar en el hebreo o en el griego y tienen que ajustarse. Si lo va a estudiar en el hebreo o arameo, tienen que ajustarse en el calendario religioso, que es el calendario hebreo. ¿Okay? Porque es el calendario cuando se escribió el Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos en Lucas, vamos a Lucas, dice que el Señor Jesucristo se le apareció por 40 días. ¿Qué pasaba? Que una vez
que comenzaba la fiesta, ¿ok? Se contaban 40 días, ¿ok? Y después de esos 40 días de fiesta se contaba en un pueblo festivo. Le gustaban las fiestas, Dios mandó que le hicieran fiesta. 10 días. Ahora, cuando hablamos por mer, Hechos capítulo 1, verso 3. Y después me vas a Lucas 24, 44. Ahí está. A quienes también después de haber padecido, se le presentó vivo con muchas pruebas inevitables, apareciéndoles durante ¿qué? 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días se le apareció. Como se cumplen los 40 días, es evidencia de la resurrección. Estamos partiendo del tema que predicó Noemí, que dice la profeta Noemí que estaba de la resurrección. Partiendo de la resurrección, se cuenta 40 días. Él hace su ascensión a los cielos, sube a los cielos y se cuenta 10 días para llegar a Pentecostés. Ahora, 10 días pasaron los discípulos en el aposento alto para recibir el Espíritu Santo. Dame Lucas 24, 44. Veamos. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de ¿qué? De Moisés, en los salmos y en los profetas. Ahora, cuando hablamos de la ley de Moisés, estamos hablando del Pentateuco. También introducen libros históricos ahí en los salmos. Los libros históricos, también te entran los libros de los reyes y todos estos que están escritos allí. Ahora, cuando hablamos de los profetas, están los profetas mayores, los profetas menores. En la estructura del Antiguo Testamento son 39 libros. Los salmos son los libros poéticos, están contenidos ahí los salmos en estructura de 4 libros, el libro de Proverbios y otros libros que son poéticos allí en la Biblia. Todas profecías se cumplían, tenían cumplimiento en nuestro Señor Salvador Jesucristo. Tanto en el Antiguo Testamento todo está diciendo allí que tenía que cumplirse en él. ¿Qué quiere decir? Que el Antiguo Testamento se escribe para hablar de Jesucristo. Cuando nosotros vemos a Isaías 61, cuando vemos a Isaías 61, encontramos allí que era una profecía mesiánica que dice esto. Lee. 61, Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Escucha, el Señor, eso se cumple en Lucas capítulo 4, cuando Él llega a la iglesia de Nazaret, donde se crió. Se cumple, pero hay parte de esa profecía que no se cumplió, que se va a cumplir para la segunda venida. Porque hay profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y hay profecías dentro de la misma Antiguo Testamento que no se cumplen para su segunda venida. Ok, cuando hablamos, estamos hablando de una fiesta, estamos hablando de una liberación, estamos hablando de una libertad que a cautivos. Estamos hablando de óleo de alegría, de una fiesta que comienza. Escúchame, lo que pasa es que la iglesia no entra en esa dimensión o no es dimensionada a un gozo festivo porque la iglesia está a una ofensiva de los problemas
que estamos recibiendo a diario. Y esos problemas que tú recibes a diario, tú estás en una defensiva y no te pones a una defensiva de orar y gozarte en todas las bendiciones que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios nos viene a dar a cada uno de nosotros. Por eso, Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Léelo, por favor. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Escucha, habían 13 naciones allí, 13 naciones. Esas 13 naciones escucharon hablar en su propio lenguaje a las 120 personas, el cual vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, ¿por qué el propósito de Pentecostés? Vamos a hablar del propósito nosotros. Yo me había planteado en oración ministrar bautismo del Espíritu Santo, que reciban el bautismo del Espíritu con evidencia a hablar en nuevas lenguas. Estoy orando por eso. Cuando el apóstol Camacho nos plantea el Pentecostés, hacerlo, yo le dije a Noemí, vamos a hacerlo. ¿Por qué vamos a hacerlo? Porque hay una lectura bíblica diaria. Hay unos sermones que tenemos que predicar. Romanos, capítulo 10, verso 17, siempre se lo cito, dice que la fe viene por el oír y por el oír y por el oír la palabra de Dios. Jesús escucha, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír, nosotros estamos transmitiendo fe para que ustedes puedan entender cuando llegue el día de la administración, las oraciones y los ayunos colectivos que se va a hacer en la iglesia, ustedes puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Más adelante le vamos a hablar sobre eso, al respecto. Ese bautismo del Espíritu Santo lo va a ayudar a ustedes a ser más efectivos en la relación con el Espíritu Santo y no obstante, no en la relación con el Espíritu, sino en la relación los unos con los otros. Amén. Ahora, mediante a ese jubileo se conservaban ciertos equilibrios económicos, como ya le dije, evitando así el latifundismo y la acumulación de las riquezas por unos, mientras otros quedaban por completo desposeídos. ¿Por qué? Porque tenían deuda, quitaban todo y tenían que pagar. Ahora, también era la ocasión para identificar que las instrucciones como a la ley de Dios habían que hacer o hacerse de lo que, ejecutar lo que la ley decía de lo que tenían que ser libres. Ahora, por ejemplo, habían unos vivos, hablaron claro, el texto habló claro en Levítico, habían unos vivos que bueno, voy a esperar al año 5, el año 6 para contraer una deuda. Eso se sometía a los jueces, eso es decir, a los ancianos. Si estaban en el primer año de ya pasado el jubileo, el contrato era de mayor calibre o tenía mayor precio. ¿En qué? En los intereses que tenían que pagar la persona que contraía la deuda. Pero si se acercaba al año, los intereses eran menos y el monto que tenía que pagar era menos porque ya venía la liberación. ¿Ok? Porque algunos no lo tomaban al tiempo, sino lo tomaban después. Ahora, lo que quiero señalar con esto era que tanto como antes, tanto como después, las personas tenían que pagar. Eso se hacía como notariado. Los jueces, estaba tremendo ese muchachito por ahí. Los jueces notariaban todo, se firmaban todo. Y eso era lo que contenía la ley. Y eso había que ejecutarla.
tanto como el pago anual, tanto como la liberación anual, incluyendo, ojo, incluyendo en el año del jubileo que se cancelaba todo. ¿Ok? Ok, vamos ahora con lo siguiente. Para el pueblo de Israel, ¿ok? Los judíos tenían prejuicios. Tales prejuicios que tenían los judíos eran con relación que a los gentiles no se le podía manifestar el Espíritu Santo como a ellos. Citamos Hechos capítulo 2 del 1 al 15, del 1 al 5. En Hechos capítulo 2, ahí vemos que se manifiesta el Espíritu Santo solamente a los judíos. Ahí no había gentiles. Ahí habían discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que eran 500 discípulos, fueron testigos en la ascensión de nuestro Señor a los cielos. ¿Sí? 500. Pero eran 120 estuvieron en el aposento alto. Esos 120 eran judíos. ¿Ok? En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 1, comienza unos acontecimientos que Pedro va a casa de Simón, cierto Simón Curtidor, de visita, y esperando que le dio hambre, esperando que le prepararan algo, él vio un lienzo. Animales de todo tipo bajaban y subían. Él dice, Señor, no, porque ningún animal inmundo yo he probado o he pasado por mi boca, ni común ni inmundo. Comienza el trato de Dios con Pedro y el trato de Dios con un hombre centurión de la compañía italiana llamada Cornelio. Los tratos, Cornelio era gentil, Pedro es judío. Ahora, cuando el ángel se le aparece a Cornelio y le dice, le dice el ángel, envía allá el cierto Simón Curtidor, que está allá, está un varón llamado Pedro, que está orando y ve que viene la señal. O sea, el ángel envía, le dice, entonces Cornelio va y manda a unos siervos de él, a unos mensajeros, para mandar a traer a Pedro. Cuando Pedro llega en la casa de Cornelio y Pedro comienza, no sabía qué iba a pasar. Y eso en Hechos capítulo 10, ves el texto por ahí, creo que está por ahí, está marcadito. Creo que es el 31, por ahí el 35. Pedro comienza a dar el discurso, la palabra de Dios, comienza a predicar, y Cornelio, dice la Biblia, recibe en la casa de Cornelio el bautismo del Espíritu Santo. Pon cuando comienzan a hablar en lengua. Búscalo por ahí. Ellos reciben bautismo del Espíritu Santo. Ahora, pregúntame ahora, apóstol, ¿qué es lo que usted no quiere decir con esto? Que el Espíritu Santo no solamente se derramó al pueblo de Israel, también al pueblo gentil. Ahora, ellos no querían creer, pero Pedro sabía que iba a entrar en casa de un gentil y se llevó a tres testigos se llevó Pedro. Cuando llevase 3 testigos, a Pedro le hacen un concilio y comienza en Hechos capítulo 15, comienzan a hablar por qué Pedro entra en la casa de un gentil, y Pedro comienza a narrar también a los 2 testigos que así como el Espíritu Santo fue derramado a los judíos, también se derramó a los gentiles. Para un judío, ¿qué significa el término gentil? Resto del mundo. Pero para un judío, un gentil era semejante a un puerco, a un cerdo. No lo tenían así. Eso era porque los únicos puros puritanos eran ellos. ¿Ok? Entonces, el semejante a un puerco. Y que yo decía, es inaudito. No podía derramarse el Espíritu Santo a un gentil. Pero Pedro fue testigo que el Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio, y hubieron 3 más que fueron testigos. En Hechos, en el capítulo 15, verso 16, se para Santiago. Habló Pablo, habló Bernabé, habló Pedro,
Pero aquí se para Santiago y ve lo que dice. No, ya van. Sí, lee ahí. Lee ese. Hasta el 15. Lee Hechos 15, 15. Hechos 15, 15, por favor. Y sigue adelante. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ok. Léeme el 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo hoy estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y hazlo venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará estas palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Por qué leo por completo? Para que ustedes puedan entender de que ustedes también Dios lo fijó o Dios lo llamó para darle el bautismo del Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba con los profetas o reyes a través de la unción que se daba a través del aceite o la consagración de llamado de Dios. Por eso es que algunos profetas en el Antiguo Testamento, para que me puedan entender, decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Era como una atmósfera que guardaba a ese hombre de la comunicación de Dios con ese hombre, con ese profeta. Ahora, cuando llega a los tiempos del Señor Jesucristo, los tiempos ya previo, pasado la ley, comenzando la gracia, que los dos que vivieron ungido en todo su esplendor, se llama Juan el Bautista, ungido con el Espíritu Santo del vientre de su mamá, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después, Él le dice a los discípulos, de habla del Espíritu Santo de Dios, le dice, el cual estará con vosotros y estará en vosotros. La promesa del Espíritu Santo ya fue dada,
Pentecostés ya se realizó o se ha realizado en nosotros. El Espíritu Santo está dentro de tu vida, está dentro de ti. El Espíritu Santo está allí. Anteriormente el Espíritu Santo no podía estar dentro de ellos, de reyes, ni tampoco de profetas. A los profetas estaba la unción y esa unción le guiaba y lo guardaba en todo momento y en todo tiempo. Pero no era, le daba dirección, le hablaba y le decía lo que tenían que hacer. Pero a nosotros, a la iglesia, partiendo del derramamiento del Espíritu Santo, según la promesa de Joel, capítulo 2, también nosotros lo recibimos y Él está dentro de nosotros, de la iglesia, porque la promesa era para Israel. Israel no lo aceptó, sino que los gentiles, la iglesia lo acepta y por eso el Espíritu Santo de Dios se hace manifiesto en nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir? Que ¿por qué no se manifiesta? ¿Por qué yo no vivo vida consagrada o vida en la dirección del Espíritu Santo o obedeciendo al Espíritu Santo? Ella es problema de cada uno de nosotros si no vivimos, pero Él fue dado para que tú tengas una comunión con Él. Si no la tienes, el problema es tuyo, no es de Dios. ¿Me entendieron? Si no lo tenemos, ya el problema es de nosotros, no es de Dios. El problema, ahora, ¿qué pasa? Vino igual como los gentiles. No querían aceptar los judíos. Ahora, ¿por qué? Pedro tenía prejuicio. Hoy vemos que Santiago, como pastor de la iglesia de Jerusalén, Santiago es el hijo de María, segundo. Hijo que tuvo María, después que el Señor nace. José sí se llega a María. Tuvieron hijos e hijas, ¿ok? No es como la iglesia católica dice que la María siempre pura, el milagro de la concepción o María siempre pura, el celibato de María, toda esa cosa. No es así, tuvo otros hijos. Este Santiago que habla aquí era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Usted me puede decir, pero no era Pedro. No, Pedro era un apóstol general de la iglesia, un apóstol que caminó con el Señor Jesucristo, pero Pedro, las columnas, los líderes de la iglesia que estaban en Jerusalén, era Pedro, Juan y Santiago, que era el pastor. ¿Ya me están entendiendo? Ok, Santiago también tuvo un hermano llamado Judas. Ese Judas es que escribe la carta de Judas o la epístola de Judas, la que ustedes tienen en la Biblia. Santiago y Judas eran hermanos y el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este se pone en pie. ¿Por qué? Porque en vocero, era el vocero. En Hechos, capítulo 15, verso 16, él es el vocero. Ahora sí, léeme Hechos, capítulo 15, 16 y 17. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahora, Santiago allí cita a Amós, un profeta, pero un profeta menor, Amós 9, 11 y 12. Lee, por favor. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Cuando él se pone en pie en el concilio, presentan el informe Pablo y Bernabé, Pedro, y él comienza a comentar y cita el 11, lo que yo le leí ahorita, el 11, ¿sí? Él lo cita ahí. Simón sabe que cuando fue a los gentiles, todas estas cosas, comienza a hablar y saca la resolución, una resolución allí, de 4 puntos importantes que la iglesia que estaba en Antioquía, que fue la primera iglesia cristiana fundada por los creyentes que salieron huyendo después que del asesinato, del martirio de Esteban, muere Esteban, primer mártir de la iglesia, muere. Después la iglesia sale, llega a Antioquía, era una región de un puerto y una ciudad muy próspera.
llegan allí y comienzan los cristianos, tienen asentamiento allí, judíos cristianos, más que todo, y comienza la iglesia cristiana, mandan a Bernabé, Bernabé se convierte a Pablo, Saulo de Tarso, y Bernabé busca a Pablo y lo lleva a la iglesia de Antioquía a comenzar a los primeros viajes misioneros. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos, ya ellos traen un informe, Santiago cita al profeta Amós para entender que se estaba cumpliendo los tiempos de que los gentiles, venía la salvación a los gentiles y que los gentiles venían a disfrutar todo lo que Dios le había dado a la tierra. Primero él trabajó a lo suyo. La Biblia dice, Juan capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio el derecho, dice la potestad, le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Nosotros, a aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos da el derecho, te dio el derecho de ser tú su hija, su hijo, su hija por adopción. Pero tenemos que confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, eso, la llave, ¿a quién le dieron la llave? Y a ti te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú tienes la llave del reino. ¿A quién se la dieron? ¿A quién se la dieron? Todo. ¿A quién se la dieron? ¿A quién se la dieron? ¿Y por qué Pablo es el que abre la puerta a los gentiles? Pedro lo que hizo solamente abrió la puerta allá a Cornelio. Pero el trabajo duro lo hizo Pablo. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Dios tiene que llevar a un Pablo? Y llevarlo a sacar todo el prejuicio que tenían los judíos hacia los gentiles. Porque Dios envía a Pablo a predicar a los gentiles y a establecer la iglesia cristiana. Ahora, ¿por qué? Porque los judíos, Pedro tenía prejuicio y a él se le dieron la llave. Pues Dios tiene que llamar a Pablo. La llave simboliza la llave de autoridad para abrir la puerta de la salvación a los gentiles. Aquí está una llave de autoridad para abrir puertas de salvación. La iglesia tiene la llave, tiene la autoridad para abrir puertas de salvación. Amén. Porque se le fue dado el Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, fue a Pablo que se le dio. Perdón, o sea, a Pedro. Pero ¿qué fue Pablo? El que ejecuta es Pablo. Entonces, Dios, ¿qué hace? Él en el equipo misionero pone a un médico muy detallista, a un médico que investiga y hace unas investigaciones rigurosas, unas investigaciones muy específicas para crear dos obras magníficas del Antiguo Testamento, que es el Evangelio según San Lucas, que pronto lo vamos a leer todo, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Se conoció primero Hechos del Espíritu Santo, después se registra como Hechos de los Apóstoles. Ahora, cuando hablamos de esto, estamos viendo, para que ustedes puedan entender, que se nos dio a nosotros el Espíritu Santo. Entonces, no estamos aprovechando de las herramientas, para decir algo, ¿no? Porque el Espíritu Santo no es una herramienta. El Espíritu Santo es Dios. ¿Me están entendiendo? Por aprovechar los dones del Espíritu, que son una herramienta que vamos a tener para nosotros. Pero ahora vamos con el Espíritu Santo. Anda en Juan, capítulo 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mira, dice, el espíritu de mentira, ¿qué dice? De mentira. Pero habla de otro, habla de otro consolador. La palabra consolador allí del griego es la palabra paráclito. Él quiere decir abogado, consolador, redentor, intercesor. ¿Ok? Todo eso. Ahí tienen un poco de sinónimo. Ahora, dice otro. Cuando habla de otro, era porque existía uno. Y ese que existía era nuestro Señor. Era el que existía, ¿sí? Como Él existía,
era el que estaba en la tierra. Cuando hablaba de otro, porque iba a venir otro. Él se iba, él lo explica bien, y venía otro. Ese otro es el Espíritu Santo. Pero la palabra clave, anda, dame el 15, por favor. 14, 15, 14, 15, 14, 15. Ajá, dame el 16. ¿Ve lo que dice? Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador. Al Espíritu de verdad. Que el mundo no lo puede recibir. Porque no lo ve ni lo conoce. ¿Mas vosotros qué? Le conoce. Porque mora con quiénes. Y estará. Mora con y estará en. Eso se cumplió en nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Pero no nos guía en dos direcciones. En voz audible te habla. No es que te puede hablar, te habla para que te dé dirección. Y la voz interna también te habla para darte dirección porque está dentro de ti. Amén. Ahora, cuando vamos, ahora anda el 16. Juan 16. Vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo en estos días. Juan 16, del 7 en adelante. Juan 16, del 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto me voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber todas las cosas que han de venir. Él va a hacer todo. En el Evangelio según San Juan, para atrás, 8, 32, 31 y 32, como dice, el jubileo era la liberación, la libertad que ejercía, la ley. En el cumplimiento de la ley, cumplimiento del tiempo, se cumplía y se obedecía lo que decía la ley. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mi discípulo. El 32. ¿Y conoceré qué? ¿Y la verdad qué? ¿La verdad qué? 36. Del 8. 36 del 8. Así que si el Hijo os libertare, ¿sería qué? ¿Sería qué? Nosotros estamos libres. La Biblia dice que si tú pecas, el Evangelio, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, que si tú pecas, el abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Cuando habla de Paráclito, está hablando de otro consolador o otro abogado. Quiere decir con esto que cuando él estaba en su ministerio, él era el abogado, porque cuando Pedro, él le dice a Pedro, Simón, Simón, el enemigo te lo ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he orado al Padre para vuestra fe no falla o no falte. Una vez confirmado, ven y habla a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que él estaba intercediendo como el intercesor,
como el consolador en esos 3 años y medio que pasó con los discípulos en la tierra. Pero el Padre y el Espíritu Santo estaban en una posición allá arriba, porque era el ministerio de Él, aunque en la creación se manifestó el Padre, hasta la venida del Hijo se manifiesta el Hijo, pero escúchenme, hoy por hoy está la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Por eso Él nos va a guiar. Ahora, estamos a favor, que ellos están mucho a favor nuestro. Nosotros estamos en una ventaja superior a algunos. ¿Por qué? Porque no estamos en desventaja en el sentido de que el Espíritu Santo intercede por nosotros aquí en la tierra, en el planeta, y nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros allá arriba en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo toma tu caso, Él toma el caso tuyo y lo lleva a Cristo. Y Él te dice, el caso tuyo es esto, esto y esto, porque Él te va a guiar a la verdad. A través de tu confesión, Él te va a llevar a la verdad y Él va a presentar el caso delante de tu abogado defensor. Pero tenemos un abogado que es acusador. ¿Quién? El enemigo. Yo creo que para la próxima semana vamos a hablar del abogado acusador. ¿Por qué? Porque él siempre te va a acusar. ¿Por qué? Para que tú no obtengas las bendiciones de Dios ni las promesas de Dios. Pero yo vine para decirte algo. Dios te dejó al Espíritu Santo para guiarte a toda verdad y todo lo que tú pidas al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él lo va a hacer, Él lo hará. Y entonces el problema de nosotros es que tenemos que pedir. Si no recibimos es porque no estamos pidiendo. Dale el aplauso a Cristo. Saludamos a las redes sociales, bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos saliendo siempre, sintonicen por el canal de YouTube, el canal de la Iglesia Piedra Viva, todos los jueves a las 9:30. Bendiciones, Dios me les bendiga, chao.